¿En qué casos yo podría indicar insulina como tratamiento inicial en un paciente recientemente diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2? Ajá, lo habíamos dicho, son 3 criterios, acuérdense muy bien. Glucosa mayor de 300, hemoglobina glicosilada mayor o igual a 10%, y que el paciente presente clínica marcada, sobre todo en referencia a que haya una disminución de peso marcada, ¿no? Hay muchos pacientes que te dicen, he bajado 10 kilos, 12 kilos. Entonces, en esos casos, son pacientes que están muy hiperglicémicos. Entonces, yo le doy insulina de inicio a este paciente. Luego que una vez controla bien el paciente la glucosa, puedo pasarle a las pastillas, a los antidiabéticos orales. La mejor prueba para inferir la efectividad en el control de la diabetes mellitus es el dosaje T. ¿Qué examen le pedirían a ustedes en el seguimiento de un paciente que tiene diabetes para saber si está bien controlado o no? ¿Qué examen le pedirían ustedes? Lo habíamos mencionado también, ¿no? El examen para el control de la diabetes a largo plazo es la hemoglobina glicosilada. ¿No? Esas son sus siglas, HbA1c, la hemoglobina glicosilada. Acuérdense que en este caso, que es seguimiento, que es control de diabetes, la hemoglobina glicosilada sí es importante, es la protagonista. En el diagnóstico de diabetes la dejamos de lado, pero aquí sí es la protagonista para poder saber si hay buen control o no. Acuérdense ustedes que ve los 3 meses hacia atrás del control glicémico, y lo adecuado, lo normal es que sea menos de 7 para decir que el paciente está bien controlado. Vean ustedes un caso clínico que pusieron en el ENAM de este año, varón de 57 años, que diabético tipo 2, en tratamiento con dieta y metformina 2 gramos al día. Al examen tiene la agudeza visual disminuida y tiene en el laboratorio la hemoglobina glicosilada en 9.5, la glucosa en 450 y tiene una creatinina que está en 2.3. ¿Cuál creen que sea la terapia más adecuada para este paciente que nos están presentando? Entonces, yo lo tengo que analizar de la siguiente manera. Vean ustedes, chicos. Es un paciente diabético tipo 2, ¿ya? Que está recibiendo metformina 2 gramos al día y dieta, y cuando yo voy a ver sus exámenes de laboratorio, veo glucosa en 450. La glucosa debería ser menos de 130 para decir que este paciente está bien controlado. Y la hemoglobina glicosilada está en 9.5. Su hemoglobina glicosilada debe ser menos de 7% para decir que está bien controlado. Entonces, este paciente no está bien controlado. Y eso se manifiesta también porque me están diciendo que tiene la agudeza visual disminuida. Probablemente ya está comprometiendo la retina, está haciendo retinopatía diabética. Entonces, si yo tengo un paciente que está con estos datos, yo digo, veo mi algoritmo y digo, es un paciente que tiene diabetes con metformina, está con monoterapia, no está bien controlado. Entonces, yo tendría que mejorar, reforzar esa terapia, ¿ya? Entonces, yo me voy a ver los datos clínicos y yo veo que ese paciente tiene una glucosa en 450, o sea, tiene la glucosa demasiado alta. Yo en ese caso, si veo una glucosa que está más de 300 en este paciente que que está recibiendo solo metformina, yo más que adicionarle otro antidiabético oral, yo por ese valor de glucosa que es mayor de 300, yo pensaría en agregarle insulina. Exacto. Pero si por ahí a alguno de ustedes le queda la duda, porque me dicen, no, pero doctor, ¿por qué le va a poner insulina? Mejor le damos un antidiabético más, le damos ese nuevo, que es el CGLT2, le damos una glibenclamida, que es bien potente, le va a hacer bajar la glucosa. Aquí viene el dato. Vean ustedes, chicos, creatinina en 2.3. Esa creatinina está normal, está baja, está alta. ¿Cómo está esa creatinina? Esa creatinina está elevada. Y si esa creatinina está elevada, como dice su compañero, muy elevada, ese paciente probablemente tenga una enfermedad renal. Ese paciente, imagínense, un diabético mal controlado con una creatinina así, yo lo que pienso es la diabetes ha generado nefropatía diabética. Entonces, dato que ustedes se lo van a llevar para el examen y para la vida. Paciente con enfermedad renal crónica, con nefropatía, que tiene una enfermedad renal crónica avanzada, ese paciente con una creatinina muy alta,
tratamiento de elección en esos casos es insulina. La mayoría de los antidiabéticos orales, por no decir todos, tienen contraindicación de usarse cuando el paciente tiene insuficiencia renal. De hecho, este paciente, ¿ustedes le dejarían la metformina o le quitarían la metformina? Sí, le tendrían que a este paciente quitar la metformina porque tiene enfermedad, tiene creatinina. Acuérdense que una, em, una, una contraindicación del uso de metformina es la insuficiencia renal. Entonces, este paciente yo le tendría que quitar la metformina, lo dejaría solamente con insulina. Si este paciente no tuviera enfermedad renal y ustedes le quisieran dar insulina, sí le podrían dejar la metformina. Si no tuviera insuficiencia renal. Pero como tiene insuficiencia renal es insulina. Entonces, acuérdense siempre, el tratamiento de elección para un paciente nefrópata con una creatinina tan elevada es insulina siempre. ¿Ya? Los antidiabéticos orales no se utilizan en ese caso. Ok, vamos a terminar la parte de diabetes con complicaciones de diabetes. Entonces, acuérdense ustedes que en el caso de las complicaciones de la diabetes, ustedes las pueden clasificar en dos grupos, complicaciones crónicas y complicaciones agudas. En el caso de las complicaciones crónicas, chicos, acuérdense que las complicaciones crónicas pueden derivarse o pueden clasificarse en tres grupos, podría decir yo. Las primeras son las complicaciones microvasculares, que son aquellas complicaciones que afectan básicamente los vasos de pequeño calibre, donde vamos a tener la retinopatía diabética, vamos a tener la nefropatía diabética y vamos a tener la neuropatía diabética. Luego vamos a tener las complicaciones macrovasculares de la diabetes, donde vamos a tener aquí la enfermedad coronaria, vamos a tener la enfermedad cerebrovascular y vamos a tener la enfermedad arterial periférica, que es la afectación de los vasos de gran calibre, sobre todo los vasos que se encuentran a nivel de los miembros inferiores, las arterias de los miembros inferiores. Y vamos a tener complicaciones mixtas crónicas, donde vamos a tener, por ejemplo, una entidad como el pie diabético, que en el pie diabético se suman complicaciones microvasculares como la neuropatía y macrovasculares como la enfermedad arterial periférica. Vamos a tener, por ejemplo, otra complicación mixta como la disfunción eréctil, la enfermedad periodontal del paciente diabético que no tiene relación con el tema de la vascularización, o el aumento del riesgo, por ejemplo, de hacer cierto tipo de infecciones, que se considerarían como complicaciones crónicas dentro de un grupo mixto. Sin embargo, dentro de lo que es diabetes, hay muchas preguntas en referencia a las complicaciones agudas de la diabetes. Acuérdense ustedes que las complicaciones agudas de la diabetes básicamente van a ser tres, perdón. Dos de ellas van a estar en relación a cuando el paciente cursa con una glucosa muy elevada, que se conocen como crisis hiperglicémicas, que son esas dos que ustedes que están viendo allí, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico. Y tenemos como una tercera complicación la hipoglicemia, que en este caso lo vamos a ver luego en una última diapositiva. Entonces, en el caso de estas dos, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico, vamos a hacer ahí una comparación entre estas dos patologías. En el caso de la fisiopatología de estas crisis hiperglicémicas, la cetoacidosis diabética básicamente se va a presentar en los casos en los que haya deficiencia absoluta de insulina, ¿no? Por eso es que es más frecuente que la cetoacidosis se presente en el paciente con diabetes mellitus tipo 1. De hecho, muchos pacientes con diabetes tipo 1 van a debutar con cetoacidosis diabética, aunque también se puede presentar en aquellos pacientes diabéticos tipo 2, donde el páncreas ya no produce insulina y hacen esta complicación de la cetoacidosis. Acuérdense que cuando un paciente no produce insulina, una de las complicaciones o una de las consecuencias que se va a presentar por la deficiencia de insulina es que va a haber un incremento en la degradación de las grasas, eso se llama lipólisis, ¿no? ¿Por qué? Con la finalidad de poder degradar las grasas para poder obtener energía. Y en ese afán de de degradar las grasas, de romper las grasas para poder obtener energía a partir de ellos, una de las consecuencias va a ser la producción de cuerpos cetónicos que se conoce como cetogénesis. Entonces, acuérdense que la insulina, la deficiencia de esta hormona insulina,
hace que haya mayor lipólisis y la lipólisis puede generar cetogénesis o formación de cuerpos cetónicos. Cuando estos cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, producen una acidosis metabólica que se conoce como cetoacidosis diabética. En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, más bien aquí va más relacionado con aquellos estados en los cuales hay una deficiencia relativa de insulina. Por eso es más frecuente que la diabetes, que el estado hiperosmolar hiperglicémico sea más frecuente en el paciente diabético tipo 2, que la fisiopatología es una deficiencia relativa de insulina. En este caso, ¿qué es lo que sucede? No hay una lipólisis marcada, no hay formación de cuerpos cetónicos, sino lo que sucede en este caso es que hay una hiperglicemia marcada, y esta hiperglicemia bastante severa, bastante marcada, lo que genera es que el paciente empiece a orinar demasiado, es decir, genera una diuresis osmótica. Acuérdense que la glucosa, al eliminarse por la orina, jala agua y el paciente orina mucho. Entonces el paciente tiene una diuresis osmótica, y esta diuresis osmótica lo que genera es que el paciente se deshidrate, haya deshidratación, si es que este paciente no compensa tomando suficiente cantidad de agua. Y al deshidratarse el paciente, lo que sucede es que la viscosidad de la sangre, ¿no? Aumenta, la sangre se vuelve más viscosa porque está perdiendo agua, porque el paciente está deshidratado. Ya ese aumento de la viscosidad de la sangre se le conoce como hiperosmolaridad, ¿no? El incremento en la viscosidad en la sangre. Entonces, tengan ustedes en cuenta esas diferencias que existen en cuanto a la fisiopatología de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. ¿Cuál es la clínica del paciente con cetoacidosis diabética? Es un paciente que va a ingresar característicamente ¿con qué? Va a ingresar con náuseas y vómitos, va a ingresar con dolor abdominal, ¿ya? Vamos a encontrar también que estos pacientes pueden presentar una respiración característica que se conoce como respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y superficial, y van a presentar también estos pacientes un aliento característico que es un aliento cetónico, que es un aliento con olor a manzanas, olor frutado. Por otro lado, el paciente con estado hiperosmolar, lo que va a marcar en la clínica básicamente es un paciente que va a tener una deshidratación, que va a ser una deshidratación muy marcada, que puede generar o llevar incluso a que el paciente ingrese en shock, ingrese chocado. Y asociado a la deshidratación marcada, lo que voy a encontrar yo es una alteración del sensorio, alteración del compromiso de la conciencia. Estos pacientes ingresan con mucha frecuencia en coma, por eso es que antes se llamaba coma hiperosmolar hiperglicémico. ¿Cómo se hace el diagnóstico laboratorial? En el caso de la cetoacidosis diabética, acuérdense que es una acidosis de tipo metabólica con anion gap elevado. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar en el laboratorio? El pH va a ser menor de 7.3 asociado a un bicarbonato que va a ser menor a 18 con una brecha aniónica o con un anion gap que va a ser mayor de 10. Adicionalmente a estas características, tiene que asociarse, ¿qué cosa? Asociarse, juntamente con la acidosis metabólica de anion gap elevado, la presencia de cuerpos cetónicos. Que la presencia de cuerpos cetónicos ustedes lo pueden evidenciar por cetonuria, o sea, cuerpos cetónicos en orinas, o cetonemia. Y adicionalmente a esto, estos pacientes con cetoacidosis diabética suelen tener un valor de glucosa que se encuentra mayor de 250. Entonces, estos tres criterios, glucosa mayor de 250, acidosis metabólica en anion gap elevado por los parámetros laboratoriales que les he mencionado, y cetonuria o cetonemia, hacen el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿cuáles son los criterios laboratoriales? La glucosa está marcadamente elevada, glucosa mayor de 600, y lo segundo, hay un incremento en la osmolaridad plasmática. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática? La osmolaridad plasmática suele ser mayor de 320. Y no hay acidosis, no hay cuerpos cetónicos. Tanto para la cetoacidosis diabética como para el estado hiperosmolar hiperglicémico, el tratamiento va a ser similar en ambos casos. En este caso, el tratamiento siempre inicial, el primer tratamiento que ustedes van a realizar
es la hidratación del paciente. Tanto en el caso de la cetoacidosis diabética como en el estado hiperosmolar hiperglicémica, el paciente está deshidratado. Si bien en el estado hiperosmolar es mayor la deshidratación, en la cetoacidosis también puede haber deshidratación. Por tanto, el primer paso va a ser la hidratación del paciente, y la hidratación se hace con cloruro de sodio al 9 por 1000, con suero fisiológico. Siempre la hidratación inicial va a ser con suero fisiológico. El segundo paso en el tratamiento de las crisis hiperglicémicas va a ser corregir la hiperglicemia, que en este caso, para yo poder corregir la hiperglicemia, ¿yo qué cosa tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que tengo que administrar insulina, pero la insulina que yo voy a administrar va a ser la insulina cristalina, que es esa famosa insulina regular, esa insulina rápida. Y se administra por vía endovenosa en infusión. No se administra por vía subcutánea, sino por vía endovenosa en infusión. Y es la insulina cristalina. El tercer paso en el tratamiento de las crisis hiperglicémicas que yo tengo que tener en consideración es el manejo de potasio y de bicarbonato. En el caso del potasio y el bicarbonato, ¿cuándo yo tengo que dar bicarbonato a mi paciente? En el caso del bicarbonato, yo solo voy a dar bicarbonato por vía endovenoso si mi paciente presenta una cetoacidosis diabética y el pH de mi paciente va a ser menor de 7. Solo en ese caso yo voy a administrar bicarbonato de sodio endovenoso. Si no, no voy a darle bicarbonato a mi paciente. No se guíen del valor de bicarbonato sérico. Para dar bicarbonato en un paciente, se guían del valor del pH. Y solamente se da en la cetoacidosis diabética, porque en el estado hiperosmolar hiperglicémico no hay acidosis metabólica. Y en el caso del potasio, acuérdense ustedes que la insulina, dentro de sus efectos, tiene disminuir los niveles de potasio en la sangre, y eso se hace más si la insulina es administrada por vía endovenosa. Entonces, en ese caso, yo siempre tengo que ver cómo está el estado del potasio de mi paciente antes de dar la infusión endovenosa de insulina. En este caso, si el potasio está a menos de 3, o sea, el paciente tiene hipocalemia, yo antes de dar la infusión de insulina, tengo que corregir la hipocalemia con mis retos de potasio, ¿no? Si mi paciente tiene el potasio entre 3 y 5, yo voy a suplementar potasio, o sea, voy a dar potasio adicional a mi paciente dentro de su hidratación, porque al darle insulina por vía endovenosa puede bajar el nivel del potasio. Y si mi paciente tiene el potasio más de 5, en ese caso no necesito dar potasio, porque realmente tiene hipercalemia, y más bien la insulina lo que va a hacer es corregir la hipercalemia al darse por vía endovenosa en infusión. Ok, vean ustedes este primer caso clínico que fue el ENAM de este año. Mujer de 71 años, diabética tipo 2, desde hace 35 años, está hospitalizada hace 5 días por un cuadro de COVID dependiente de oxígeno, y 3 días atrás comienza con poliuria y depresión del sensorio hasta el coma. Al examen está deshidratada, tiene la glucosa en 800, no hay cuerpos cetónicos, no hay cetonuria. ¿Cuál sería la primera posibilidad diagnóstica? Que sea un coma, ¿de qué tipo? ¿Cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Vean ustedes. Es una paciente adulto mayor de 35 años que tiene síntomas de diabetes poliuria, está con trastorno del sensorio, está deshidratada y tiene la glucosa en 800. Vean ustedes, glucosa más de 600, deshidratada, trastorno del sensorio, y encima no hay cuerpos cetónicos ni cetonuria. Entonces aquí la respuesta es estado hiperosmolar hiperglicémico. De hecho, este caso es el paciente robot para el estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? Un adulto mayor que ingresa con trastorno del sensorio, deshidratación marcada y una glucosa mayor de 600. Vean ustedes este otro caso. Paciente de 23 años, diabético tipo 1, que acude a la emergencia por dolor abdominal y vómitos, tiene una glicemia de 300, el pH está en 7.2, el bicarbonato está en 12, tiene el potasio en 3.5 y tiene cetonuria 2 cruces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? También
Vean ustedes, chicos, que este también es el paciente robot, pero es el paciente robot de la otra crisis hiperglicémica, que es la cetoacidosis diabética. Joven, tipo 1, dolor abdominal y vómitos, glucosa más de 250, pH menor de 7.3, bicarbonato menor de 18 y cetonas positivas. Una acidosis metabólica con una glicemia más de 250 con cetonas positivas es una cetoacidosis diabética. ¿Cuál es la medida inicial en el tratamiento de las crisis hiperglicémicas? ¿Qué es lo primero que debemos hacer en un paciente que tiene crisis hiperglicémica? Exacto. El primer paso siempre va a ser la hidratación. Y acuérdense que lo que voy a hidratar siempre en la primera oportunidad con cloruro de sodio al 9 por mil. Suero fisiológico. ¿Cómo se corrige la hiperglicemia en las crisis hiperglicémicas, chicos? ¿Cómo voy a corregir la hiperglicemia en estos casos? Exacto, lo voy a corregir con insulina, pero no se olviden, ¿qué tipo de insulina? Insulina cristalina. ¿Por qué vía? Endovenosa en infusión. No se olviden, insulina cristalina endovenosa en infusión. ¿En qué casos administrarían ustedes bicarbonato de sodio en una cetoacidosis diabética? ¿Cuándo se hace o se administra bicarbonato de sodio? Acuérdense, solo el bicarbonato de sodio se administra en los casos de cetoacidosis diabética si el pH es menor de 7. No se fijan en el valor del bicarbonato de LADA, del bicarbonato sérico, sino en el valor del pH. Cuando el pH es menor de 7, ahí se tiene que dar al bicarbonato de sodio. Miren este caso clínico, varón de 46 años que es traído a emergencia por mal estado general polipneico, obnubilado, tiene la mucosa oral seca, tiene una glucosa en 969. Vean el pH en 7.22, bicarbonato en 12, cetonuria positiva 2 cruces. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, lo primero que yo debo pensar aquí es cuál es el diagnóstico de este paciente. Entonces, vean ustedes que aquí sucede algo importante, chicos. Ustedes tienen aquí este paciente que tiene, vean, por un lado está obnubilado, o sea, tiene trastorno del sensorio, está con la mucosa oral seca, o sea, está deshidratado, tiene una glucosa en 969, o sea, tiene la glucosa más de 600. Al inicio parece un estado hiperosmolar, pero vean luego que tiene un pH menos de 7.3, un bicarbonato menos de 18 y tiene cetonas positivas. O sea, en la segunda parte del caso clínico parece una cetoacidosis diabética. Cuando ustedes tienen un paciente que cumple criterios de estado hiperosmolar y de cetoacidosis, a eso se llama trastorno mixto. Este paciente tiene un trastorno mixto. Tiene cetoacidosis y tiene estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Cuál es el tratamiento en este paciente? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como les había mencionado, es hidratarlo. Hidratación. Y lo segundo es darle insulina, ¿no? Insulina endovenosa en infusión. ¿Necesita bicarbonato de sodio este paciente? ¿Le necesita darle bicarbonato a este paciente? No, no necesita bicarbonato porque vean que el pH es mayor de 7, es 7.22. Solamente necesita hidratación y necesita insulina en infusión endovenosa. Para terminar con diabetes, quiero hacerles referencia a estos dos casitos clínicos para que lo tengan en consideración. Vean ustedes el primero de ellos. Mujer de 55 años con diagnóstico de diabetes mellitus de hace 10 años. Tiene desde hace 3 meses cefalea, sensación de quemazón y hormigueo en manos y pies. Al examen físico vamos a encontrar que el fondo de ojo está normal. Tiene una zona de hiperestesia e hipoestesia en extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Chicos, cuando ustedes tengan un paciente con diabetes de larga data, ¿ya? Diabetes de más de 10 años, que ingresa o que sus motivos o sus molestias son quemazón, hormigueo, adormecimiento, electricidad en manos y pies, que nosotros conocemos como una disposición en guante y calcetín, que sobre todo es mayor en la noche a predominio nocturno,
¿Ya? Cuando ustedes tengan esa característica, ese tipo de dolor en esa distribución de esas características, chicos, ustedes siempre piensen que la complicación asociada es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética da este cuadro clínico. Y acuérdense ustedes que en neuropatía diabética, si ustedes quieren comprobar si verdaderamente un paciente tiene neuropatía diabética, el diagnóstico definitivo se hace por un procedimiento que se conoce como electromiografía. Electromiografía. Vean ustedes este otro tipo de dolor. Miren ustedes, varón de 55 años que tiene también antecedentes de diabetes, pero además es hipertenso y es fumador. Tiene dolor en las pantorrillas al caminar cierto tramo y que cede con el reposo. Vean ustedes que este dolor es totalmente diferente al de arriba. El de arriba era quemazón y hormigueo en guante y calcetín. Este dolor es dolor en pantorrilla, que camina el paciente, le duele y para, y se va el dolor. Cuando ustedes tienen esta aseveración, dolor que al caminar, que se presenta al caminar cierto tramo y que cede con el reposo, a esto nosotros le llamamos claudicación intermitente. ¿Qué es la claudicación intermitente? El paciente camina, viene el dolor, para. Camina, viene el dolor, para. Va parando cada cierto tramo. A eso se le llama claudicación intermitente. Cuando ustedes tengan esta característica, hace referencia a otra complicación crónica de la diabetes, que es la enfermedad arterial periférica. ¿Cómo le hago el diagnóstico a este paciente? Le pido su ecografía Doppler arterial. Entonces, diferencien estos dos tipos de dolor, por favor, dentro de las complicaciones de los pacientes con diabetes, para que tengan en consideración en los casos clínicos.